Buenas tardes a todos, es un gusto volver a vernos a través de estas transmisiones. Vamos a continuar con nuestra clase del nivel 2. Hoy nos toca un valor más, el valor del trabajo en equipo. El valor del trabajo en equipo. Y vamos a ver nuestro objetivo es aprender a que nos necesitamos y que trabajar unos con otros es un valor. Es un valor, aprender a trabajar con otros, a aprender a hacer equipo con otros, es algo que nuestra iglesia tenemos muy claro como un valor, tenemos muy claro porque pues la misma Biblia habla en distintos versículos acerca de la importancia de trabajar en equipo, de trabajar unidos. Nuestra cita bíblica de hoy es Romanos 12, del 4 al 8. Quisiera que lo busquemos, Romanos 12, versículos del 4 al 8, y vamos a leerlo. Dice de esta manera: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de servicio en servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con generosidad; y el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Así que somos el cuerpo de Cristo, y así como el cuerpo físico, el cuerpo natural, encontramos que tiene muchos miembros y todos los miembros son indispensables para que funcione correctamente el cuerpo. Así también la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que entre nosotros no hay llaneros solitarios, tenemos que vencer el individualismo y vamos a ver ciertas cosas, ¿verdad?, que necesitamos vencer para lograr la gran meta, que este valor sea un valor notorio presente en nuestra iglesia. Y muy bien, como cuerpo de Cristo fuimos comprados, lavados y justificados por su sangre, y como iglesia del Señor podemos reconocer que Dios nos ha dado, nos ha bendecido con una gran cobertura, con el propósito, ¿verdad?, de llevar su palabra, y que esta actitud de llevar el evangelio a otros, de responder a la gran comisión, nos ha llevado a ver un crecimiento explosivo, un crecimiento en distintas ciudades del país, en otras naciones, y hemos visto la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido o hemos estado aprendiendo a trabajar en equipo, a responder de esta manera a la gran comisión. Hoy en día, qué difícil es, ¿verdad?, aprender a trabajar en equipo. Hoy en día se ve mucho el individualismo, se ve precisamente el egoísmo, la vanidad en las personas que piensan en sí mismos, ¿verdad?, que quieren llevarse la gloria de manera personal, etcétera. Pero es algo que como iglesia, siempre yo lo he mencionado, que lo que hagamos para la obra de Dios, siempre quien debe brillar es Jesús. Quien siempre debe de llevarse toda gloria y honra es el Señor. Lo que hagamos es importante, sí, pero quien se debe de llevar el reconocimiento y la honra es el Señor. Claro, como seres humanos todos necesitamos ánimo, aliento, reconocimiento entre nosotros mismos, es bueno, pero sin perder de vista, sin perder los pies en la tierra, ¿verdad?, en el suelo, ¿verdad?, de que el Señor se merece toda gloria y toda honra. Muy bien, así que la Biblia menciona la frase unos a otros 52 veces. Así que estudiaremos la gran necesidad de actuar con una mentalidad de cuerpo. Mentalidad de cuerpo. Muy bien, vamos a ver 3 puntos rápidamente. El primer punto es: examina tu capacidad de trabajar en equipo. Examina tu capacidad de trabajar en equipo. En este sentido nos vamos a hacer una pregunta: ¿mantienes la unidad del cuerpo de Cristo?
Y quiero comenzar precisamente haciendo referencia a esta pregunta. ¿Mantienes la unidad del cuerpo de Cristo? Así que necesitamos examinarnos si realmente sabemos trabajar en equipo. Aunque esta pregunta es a nivel iglesia, yo quisiera que comprendamos que ya lo que nosotros hagamos en la iglesia debe de ser un reflejo y será o es un reflejo de lo que previamente está sucediendo en casa. Muchas veces en casa no se sabe hacer equipo. Por eso hay divisiones, hay contiendas, hay problemas, hay falta de comunicación, hay falta de acuerdos. Qué importante es que desde casa aprendamos a hacer un equipo, involucrar a cada miembro de la familia a hacer esa unidad, a reflejar esa unidad y trabajar en equipo. En este tiempo de dificultad, de pandemia, qué importante es que la familia esté en equipo, esté trabajando en equipo, los proyectos, las metas, aún los gastos que se hacen o se generan para que subsista toda la familia, debe de estar en perfecta armonía y comunicación, ¿verdad? De toda la familia. Los hijos deben de comprender, a veces los recursos, pues por todo esto pueden ser menos. De alguna manera los gastos se deben de hacer con buena administración, con entendimiento, y a veces los hijos les cuesta trabajo entender eso. Se debe de enseñar a los hijos, se debe de equipar a toda la familia, ¿verdad? Del conocimiento para seguir adelante, ¿verdad? Con una intención y una mentalidad del trabajo en equipo. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Estoy leyendo Primera de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bendición es esta cita bíblica, porque eso es lo que precisamente la visión de cuerpo, la mentalidad de equipo, es lo que nos va a ayudar a cuidarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que si un miembro se duele todo el cuerpo. ¿Y a poco no? Cuando se llega a accidentar en una mano, ¿a poco no se siente incomodidad en todo el cuerpo? Incluso si alguien está laborando y se dañó su mano, ¿qué pasa? Pues se pide un permiso, ¿verdad? Para que se ausente hasta que se restaure su mano. De la misma manera, ¿verdad? Debe de suceder con nosotros. Si un miembro se duelen todos los demás. Eso va a implicar que trabajemos en equipo, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, y eso es algo que debemos de llevar en nuestra cultura. Debemos de pensar, ¿verdad? Nuestro pensamiento debe de ser con esa cultura, con el valor del trabajo en equipo, ayudándonos los unos a los otros. Y dice también la Biblia que si un miembro se alegra, se goza, es bendecido, pues también todos los demás se gozan con él. Así que el amor es el pegamento que mantiene a la iglesia unida. El amor es el pegamento que mantiene a la iglesia unida. Así que el amor permite que nos gocemos con el que se goza y que lloremos con el que está dolido. El amor es el camino de la perfecta unidad. Así que es el pegamento, el amor de Dios, ¿verdad? Lo que nos va a llevar a cuidarnos los unos a los otros, lo que nos va a llevar a gozarnos, a verdaderamente no sentir envidias, etcétera, a no hablar mal del otro, a verdaderamente llevar una vida en armonía. Muy bien. Otro punto que es importante dentro de esto de examinar nuestra capacidad de trabajar en equipo es el que reconozcamos y respetemos los dones de otras personas. Efesios 4, 11 y 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es entonces reconocer los dones de las demás personas. ¿Por qué el Señor los ha levantado? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué el Señor, verdad, nos ha dado dones a cada uno de nosotros?
precisamente para que seamos de bendición a todo el cuerpo de Cristo. Entonces debemos de reconocer los dones. Este valor del trabajo en equipo implica reconocer los dones y talentos, ¿verdad?, de las otras personas, reconocerlos, respetarlos. Y número siguiente, ¿estás formando a un seguidor? Qué importante es que también tengamos la mentalidad de que haya alguien aprendiendo de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser más eficientes en la obra de Dios. Pablo tenía a Timoteo, Pablo tenía a Tito, varios discípulos. De la misma manera nosotros tenemos que formar a otros. Eclesiastés 4:8 dice: está un hombre solo y sin sucesor. Este versículo nos enseña que no hay nada más triste que un hombre sin sucesor. Un proverbio chino dice: detrás de un hombre talentoso hay otro hombre talentoso. Entonces, precisamente en este servicio en la obra de Dios tenemos que formar a otros. ¿Para qué? Para que la obra siga continuando, para que lo que es la gran comisión se expanda, ¿verdad?, se lleve la palabra, se ayude a otros, se ministre, se apoye. El estadista Nicolás Maquiavelo dijo: el primer método para medir la inteligencia de un gobernante es observar a las personas que lo rodean. Eso implica, ¿verdad?, el trabajo que se hace como equipo. Vamos al punto número 2. ¿Cómo vencer el individualismo? Hay personas que sufren del síndrome del llanero solitario y queremos que nadie en la iglesia, que nadie en nuestra familia se sienta el llanero solitario, al creer que no necesitan de los demás para hacer las cosas, o que nadie lo podrá hacer como ellos lo hacen, ocasionando con esto problemas a la obra de Dios. Por eso decíamos hace un momento, debe de haber un seguidor, un sucesor en el trabajo de liderazgo que hacemos, ¿verdad? Siempre es bueno que haya un sucesor, un asistente, para que cuando la célula crezca, el siguiente que se vaya a la nueva célula, pues sea aquel que ha sido formado. Así que de la misma manera, ¿verdad?, tenemos que aprender y permitir que otros hagan lo que el Señor nos ha permitido nosotros mismos aprender. Dice la palabra: da de gracia lo que de gracia has recibido. Así que no haríamos daño a la obra si verdaderamente formamos a otros. Así que debemos vencer el ego, ¿verdad? Si hablamos de individualismo, ¿qué nos lleva a ser individualistas? El ego, ¿verdad? El ego es un enemigo. Uno de los grandes problemas, dice nuestro manual, de no trabajar en equipo es que da lugar a las individualidades, y normalmente eso desarrolla un gran ego en aquella persona que ha sido la más efectiva en el trabajo. Muchas personas no están dispuestas a reconocer que no lo pueden hacer todo porque su ego ha crecido demasiado. Cuando hay mucho ego, la humildad se ausenta. Entonces, como no se es humilde, no se dice yo no puedo hacerlo, sino que el orgullo, el ego, ¿verdad?, hace que la persona se quede callada. Maxwell, el gran escritor John Maxwell, dice: posiblemente usted sea bueno, pero nunca será tan bueno. Despójese de su ego y dispóngase a ser parte de un equipo. Qué importante es eso. Aún las grandes personalidades, deportistas, buenos administradores, empresarios, a veces vemos a la persona y decimos: qué buena es esa persona, pero dejamos de ver que esa persona ha llegado hasta ahí porque tiene un equipo alrededor. No llegó solo, se los aseguro. Tiene dones y talentos, desde luego, pero siempre va a necesitar de un equipo. Otra gran necesidad es, para vencer el individualismo, es vencer el espíritu de celos. Los celos es algo que nos destruyen, ¿verdad? Como le pasó a el rey Saúl con David. Y quiero leer el primer libro de Samuel 18, del 7 al 10. Dice aquí: cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta
más que el reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dejó de reconocer sus talentos, sintió envidia, ¿y qué pasó? Eso lo llevó a la ira. Sintió celos, eso lo llevó a la envidia, a la ira. Aconteció al otro día, dice el versículo 10, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Entonces, tengamos cuidado con los celos. Cuando un grupo o iglesia no aprende a trabajar en equipo, siempre estarán luchando unos contra otros en vez de todos juntos estar peleando contra Satanás. Pronto regresaremos a la iglesia, pero aquí la pregunta es, ¿cómo regresaremos? ¿Siendo los mismos? ¿Bajando el nivel que teníamos en estos días? ¿O teniendo un nivel mucho mejor, un nivel acrecentado para hacer la obra de Dios y ser partícipes en ello? Quiero decirles que se requieren muchas manos, se requieren muchos labios, muchas bocas, ¿verdad? Para predicar la palabra, para ayudar a tantas personas. De manera personal puedo decirles que muchas personas se están sensibilizando espiritualmente y se están acercando a Dios. También hay personas que no lo están haciendo. También hay personas que se están enojando con Dios. Pero quiero decirle que el campo se está haciendo un campo mucho más fértil, un campo donde se está llenando, ¿verdad? Dice la palabra que los campos están listos, ¿verdad? Para la siega. ¿Y quién es el que irá a cegar? Quiero decirle que eres tú el que estás aprendiendo estas lecciones. Dios te quiere usar. No te niegues. No digas yo no puedo, yo no sé hacerlo. Porque dice la Escritura que para alabanza de su gloria el Señor nos ha formado, nos ha hecho. También la palabra dice en uno de esos propósitos que estamos hechos para servir a Dios, ¿verdad? Y servir a Dios es servirnos los unos a los otros. Así que el espíritu de celos debemos de vencerlos. Muy bien, para vencer el individualismo también veamos este otro punto. Debes vencer ese individualismo teniendo una mentalidad de formar un equipo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Entonces el Señor nos enseña precisamente lo que es trabajar en unidad. La vida cristiana es individual, pero no privada. La Biblia dice que nos pertenecemos unos a otros y somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto de alguna manera estamos todos unidos. Nos necesitamos los unos a los otros. Dios nos llamó. No conociste a Dios por casualidad. Dios tiene un propósito, y ese propósito con cada uno es que verdaderamente seamos sus manos, seamos sus pies, seamos sus oídos, seamos sus ojos, seamos sus labios, para que su obra siga llevándose a cabo. Cuánta necesidad hay en el enfermo, cuánta necesidad hay en el quebrantado de corazón, cuánta necesidad hay en las familias, en los matrimonios, en los jóvenes. Punto número 3 y último, las bendiciones de trabajar en equipo. Desde luego que hay bendiciones en trabajar en equipo. Jesús dijo, una casa dividida no permanece. Una versión bíblica dice que una casa dividida no prospera, no continúa. Entonces necesitamos, ¿verdad?, comprender que hay bendición cuando aprendemos a trabajar en equipo. Tú lograrás resistir las situaciones adversas. La adversidad podremos resistirla cuando nos ayudamos los unos a los otros. Eclesiastés 4, 10 y 12, fíjese lo que dice la Biblia, Eclesiastés 4, 10 y 12. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que son mejor, ¿verdad?, 2 que 1, porque hay precisamente bendición. Otro beneficio
Pero mire, me gusta esta frase. El presidente Lyndon Johnson dice, no hay problema que no podamos resolver y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Cuando tenemos mentalidad, cuando estamos unidos, podemos resolver los problemas. Nos va a costar mucho trabajo o más trabajo si lo hacemos solos. Así que hay beneficios, ¿verdad? Otro beneficio es que tus dones y los de tu equipo son aprovechados. Qué bendición cuando tus dones son aprovechados por todas las personas. ¿En qué sentido? Romanos 12, 4 y 5. Vamos a, por favor, a leerlo. Búsquelo ahí, Romanos 12, versículos 4 y 5. Vamos a dar un poquito de tiempo a que lo encontremos. Estamos ahí, entonces, Romanos 12, 4 y 5. Por favor, busquemos, hay que buscarlo todos para que lo podamos leer juntos. Ok. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Qué implica esto? Que Dios quiere usarnos a todos. No puede decirle, dice la Biblia, no puede decirle la mano al ojo, no te necesito, ¿no? Ni el pie, ¿verdad? Puede decirle a la oreja, no eres importante. Quiero decirte que eres importante en la obra de Dios y que te necesitamos en la obra de Dios. A lo mejor te mantienes inerte, te mantienes sin participar, sin involucrarte. Siempre me gusta poner este ejemplo. Imagínate que esta mano la pongo aquí y la dejo aquí inmóvil durante un año. ¿Qué va a pasar con mi mano? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué va a pasar con la mano? Pues se va a atrofiar, ¿verdad? Porque no tiene movimiento. Se va a dañar porque no está haciendo su función. Pues así nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si tú te quedas callado, si tú te quedas solamente sentado en la silla, mirando, si no quieres involucrarte, no quieres ser parte de este gran equipo llamado cuerpo de Cristo, llamado iglesia, si no quieres hablar a otros la gran comisión que el Señor nos ha dado, perdón que lo diga, pero nos vamos a atrofiar. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere miembros atrofiados. Cuando un miembro deja de funcionar, se llega a secar incluso. Y a veces, como ya no sirve, hay que cortarlo, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere cortar a nadie. Dios quiere que seamos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Así que realmente no hay llaneros solitarios. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos parte de un equipo, está el beneficio de que nuestro potencial se multiplica y alcanzas cosas más grandes. Muy bien. Así que con esto quiero concluir. Nuestra conclusión dice, la oración final de Jesús dice, para que todos sean uno. Una de las oraciones finales de Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la voluntad de Dios es que trabajemos en equipo, así que unámonos y hagámoslo juntos para la gloria de Dios. Y bueno, pronto nos vamos a volver a reunir. Quiero pedirles que se preparen, se vayan preparando. Vamos a tener no una reunión, 2 reuniones, vamos a seguir todos los protocolos, vamos a ser prudentes, vamos a esperar un tiempo, ¿verdad? Aunque en Ciudad de México ya se dio ese aviso, ¿verdad? Esa noticia de que ya se aperturan las iglesias. Queremos ser prudentes, ayúdenme a orar como iglesia, hagamos equipo como lo acabo de decir. Pero va a llegar un momento, ¿verdad?, donde nos vamos a
a reunir. Yo quiero verlos a todos. Queremos que todos nos involucremos, hagamos la obra de Dios. Vamos a ser cuidadosos, como les decía. No solamente vamos a tener un servicio, vamos a tener 2. Y si es necesario 3 servicios, 4, los que sean, pues hagámoslo. Al principio los servicios van a ser pequeños, van a ser de 30 minutos, quizá 40 minutos, no más. Entonces vamos a ser prudentes, ¿verdad? Pero con la mejor disposición de nuestro corazón, y trabajemos en equipo en la gran comisión, porque hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios y Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen, sí Señor, úsame? Quiero invitarte a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a verdaderamente, Señor, llevar a cabo este valor, entenderlo, comprenderlo y practicarlo. El valor del trabajo en equipo. Quita de nosotros toda mentalidad de individualismo, toda mentalidad de egoísmo, Señor, toda envidia, que valoremos a los demás y desarrollemos también los dones que tú nos has dado, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta y tú te lleves toda honra, Señor. Ayúdanos, bendecimos, Señor, como siervo tuyo, bendigo a cada familia, a cada miembro de la iglesia. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, les agradezco por este tiempo. Recuerden que estamos en ayuno 3 días, lunes, martes, miércoles, y el día jueves ya lo entregamos.